Buenos días. Esta es la clase número 7 del módulo 1 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En esta clase veremos química orgánica centrándonos en hidrocarburos, alcoholes, aminas y ácido carboxílicos. Hoy veremos compuestos del carbono y empezaremos a ver hidrocarburos, analizando la serie de los alcanos, alquenos y alquinos, y haremos una introducción a los compuestos cíclicos y aromáticos. En la química del carbono, básicamente el elemento es el carbono, pero también vamos a encontrar habitualmente hidrógeno y en muchos casos nitrógeno y oxígeno. Por supuesto que en los compuestos del carbono también pueden aparecer otros elementos, pero en primer término analizaremos estos elementos. Recordemos la configuración electrónica de los elementos que hemos mencionado. El hidrógeno tiene una configuración con un electrón en su último nivel, el carbono tiene 4 electrones en su último nivel, el nitrógeno tiene 5 y el oxígeno tiene 6. Debemos recordar que los átomos se combinan entre sí de manera de alcanzar 8 electrones. Por lo tanto, el hidrógeno, que es una excepción, se estabiliza con 2 electrones, necesita solo un electrón para llegar a su configuración electrónica estable. El carbono, que tiene 4, requiere 4 electrones, con lo que va a completar su octeto. El nitrógeno, que tiene 5, solo requiere 3 para completar su octeto. Y el oxígeno, que tiene 6 electrones, con 2 electrones completará su octeto. Por lo tanto, el hidrógeno necesita 1, carbono 4, nitrógeno 3, oxígeno 2, y de ahí es donde salen las valencias que hemos aprendido en las primeras clases. El hidrógeno tiene valencia 1, el carbono 4, el nitrógeno 3 y el oxígeno 2. Como podemos ver, la cantidad de electrones que le falta a cada átomo para completar el octeto es relativamente poca, y entonces no hay mucha posibilidad de que los átomos entre sí se cedan electrones, sino que los van a compartir, y por lo tanto, en la química del carbono, los elementos que vamos a analizar hoy se unen por enlaces covalentes. Veamos el ejemplo entre el carbono y el hidrógeno. Acá tenemos el hidrógeno, que tiene un electrón en su último nivel, y acá tenemos el carbono con 4 electrones en su último nivel. Entonces, ¿cómo se combinan? Los puntos celestes corresponden a los electrones del carbono. El carbono tiene 4 electrones en su último nivel, está necesitando 4 más. Entonces, los átomos de hidrógeno, que tienen los electrones en amarillo, también necesitan un electrón. Entonces, el hidrógeno va a compartir con el carbono un par electrónico donde un electrón lo entrega el hidrógeno y el otro electrón lo entrega el carbono. De esta manera se forma un enlace covalente simple. Así sucesivamente con otros átomos de hidrógeno podemos formar enlace. De esta manera el carbono va a quedar con 8 electrones en su último nivel y cada hidrógeno va a quedar con 2. De esta manera todos los elementos completan el octeto y se formaría una estructura estable. Si miramos la fórmula, tenemos un carbono y 4 hidrógenos que lo podemos escribir de esta manera. Veamos otra posibilidad. Otra posibilidad, en este caso, los puntos celestes representan los electrones de este átomo de carbono, mientras que acá en color naranja representamos los de este átomo de carbono. Entonces el carbono, si miramos acá, tiene 4 electrones. Está compartiendo uno con hidrógeno, otro con hidrógeno y otro con hidrógeno, con lo cual le quedan 6 por acá y el que tiene el 7. Pero puede compartir uno con otro átomo de carbono. Entonces de esta manera va a quedar con 8, formándose acá una unión covalente simple entre 2 átomos de carbono. Y este átomo de carbono, para completar el octeto, también debe unirse a hidrógeno. Entonces de esta manera acá comparte un electrón del carbono con un electrón del hidrógeno, se forma un enlace covalente, otro electrón del carbono con el hidrógeno, otro enlace covalente, y así sucesivamente. Si se analiza la estructura, todos los hidrógenos quedaron con 2 electrones y todos los carbonos con 8 electrones. Entonces tenemos 2 carbonos y 6 hidrógenos, que es la estructura que nos quedó acá, que también la podemos escribir de esta manera, porque tenemos este carbono
unido a 3 hidrógenos, que es lo que tendríamos acá, y esta línea que estaría representando el enlace covalente entre los 2 átomos de carbono que tenemos en este sitio, y luego este carbono que tuvo 3 hidrógenos que nos queda acá. Entonces esto se conoce como serie de los alcanos. Todos aquellos compuestos que contienen carbono e hidrógeno y pueden aparecer átomos de carbono unidos por un enlace covalente simple se conocen como alcanos. Luego tenemos la serie de los alquenos. Dijimos que al carbono le faltan 4 electrones para completar su octeto. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Otra forma de completarlo sería el siguiente. En punto celeste tenemos los electrones del carbono. Entonces acá comparte con un hidrógeno y acá comparte con un hidrógeno. Los 4 que tenía más los 2 que compartió es 6, pero puede compartir 2 de ellos con otro carbono. De esta manera, si uno mira así dentro de la línea roja, este carbono quedó con 2, 4 y 4, 8 electrones. O sea que acá se compartieron 2 pares de electrones. Si analizamos el carbono de la derecha, vemos que también tengo 4 y 2, 6 y 2, 8. Estos 2 carbonos también completaron el octeto, pero acá se compartieron 2 pares electrónicos, lo que corresponde a 2 enlaces covalentes o un enlace covalente conocido como doble. Si representamos eso por una fórmula estructural, este carbono tiene 2 hidrógenos, que es lo que tenemos acá, el doble enlace, y este carbono tiene otros 2 hidrógenos, que también lo podríamos escribir con una fórmula condensada. 2 carbonos, que es lo que tenemos acá, y 4 hidrógenos, que es lo que tenemos acá. A esto lo conocemos como serie de los alquenos. Cuando aparece un doble enlace, se llama serie de los alquenos. Después tenemos la serie de los alquinos. Los alquinos, como dijimos, al hidrógeno le falta un electrón, al carbono le faltan 4. Por lo tanto, el hidrógeno tiene que ganar 1 o compartir 1 y el carbono tiene que compartir 4. Otra forma de hacerlo es esta. Los puntos celestes otra vez son los electrones de este carbono, comparte 1 con el hidrógeno, ahí quedaría con 5, pero puede compartir 3 de él con otro átomo de carbono, formándose un enlace covalente triple, que es la característica de lo que conocemos como alquinos. De esta manera, si volvemos a analizar este átomo de carbono, quedó con 6 y 2, 8 electrones. Y si analizamos el átomo de carbono de la derecha, tenemos 6 y 2, 8 electrones. Esto lo podemos escribir con una estructura como tenemos acá desarrollada. Este carbono tiene un hidrógeno unido, que es lo que pusimos acá, un triple enlace que lo conecta al otro carbono, que a su vez tiene un hidrógeno. En la fórmula condensada tendríamos 2 carbonos, por eso C2, y 2 hidrógenos, H2. Cuando aparece el triple enlace, entonces tenemos la serie de los alquinos. Pasemos ahora a la serie de los alcanos. Los alcanos recordamos que solo tienen enlace carbono e hidrógeno, y los enlaces carbono-carbono que pueden existir son simples, como en este caso que tenemos acá. El primer elemento de la serie tiene un solo carbono, lleva el nombre de metano. Siempre terminan los alcanos, como el nombre lo dice, en ano. El siguiente elemento, que tiene 2 carbonos, con la unión simple que analizamos recién, se llama etano. El de 3 se llama propano y el de 4 se llama butano. Son nombres propios, lo importante es que todos terminan en ano, y metano, etano, propano y butano son los primeros 4 elementos con 1, 2, 3 y 4 carbonos sucesivamente. El siguiente elemento de la serie tiene 5 carbonos y el nombre es más fácil de analizar. La terminación ano por ser un alcano y penta porque tiene 5. Si tuviera 6 sería hexano, si tuviera 7 heptano, 8 octano y así sucesivamente. Veamos ahora lo que llaman radicales alquino. Este compuesto que tenemos acá ya lo hemos analizado y es el metano. Si a este compuesto le sacáramos un hidrógeno, quedaría uno de los electrones del carbono libre y por lo tanto este carbono todavía necesitaría un electrón y podríamos decir que toda esta estructura tiene valencia 1. A esta estructura se la llama metilo, es decir, cuando un alcano que termina en ano se le saca un hidrógeno, su terminación pasa a llamarse il. Si tuviéramos el compuesto de 3 carbonos, que como ya vimos se llama propano, si le saco un hidrógeno de su último sitio, pasaría a llamarse propilo. Entonces veamos ahora lo siguiente. Acá tenemos una estructura con todos enlaces simples de 4 carbonos que sabemos que se llama butano.
Si se perdiera un hidrógeno de esta posición, quedaría una valencia libre a este carbono. Y como vimos el metano, si pierde un hidrógeno, forma este compuesto, este radical que es el metilo. Por lo tanto, esta valencia que nos quedó libre en el metilo y esta valencia que nos quedó libre en el butano podrían unirse entre sí formando esta estructura. El compuesto sigue siendo un butano, pero ahora en este carbono se ha unido un metilo, de allí el nombre 2-metilbutano. ¿Por qué 2? Bueno, lo que tenemos es que numerar la cadena para ver dónde está metido el metilo. Entonces, siempre lo que hacemos es tomamos como carbono 1 el extremo más cercano a lo que es el carbono donde está la ramificación. Se llama ramificación, por ejemplo, en este caso al metilo. Entonces, la ramificación se encuentra, este es el carbono 1, este sería el carbono 2. Entonces, el nombre es 2-metil, porque ahí está ubicado el metil, butano. Veamos este compuesto un poco más complejo. Acá tenemos una cadena carbonada que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. Por eso este compuesto lleva el nombre de octano. Tomamos acá el carbono número 1, siempre tomamos como carbono número 1 el que está más cercano a las ramificaciones. O, dicho de otra manera, aquel con que las ramificaciones nos quedan con números más chicos. Si tomé como 1, acá me quedaría una ramificación en el 2 y otra ramificación en el 3. Si yo hubiera puesto el 1 las ramificaciones me hubieran quedado en el 6 y en el 7. Entonces, acá tomamos como carbono 1 y tiene 8, de ahí viene el nombre octano. En la posición 2 tenemos un metil, de ahí viene su nombre, 2-metil. Y en la posición 3 tengo un radical alquilo de 2 carbonos, que como vemos acá se llama etil, entonces el nombre del compuesto es 3-etil. Por lo tanto, este compuesto se llamaría 2-metil 3-etil octano. Este compuesto lo podemos representar de una manera taquigráfica. Como la cadena tiene 8 carbonos, podemos hacer el siguiente trazado. Acá estaría, en este punto estaría el carbono número 1, acá tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y ahí terminó. Esto estaría representando, cada punta o cada vértice está representando un carbono. Luego en el carbono 2 tenemos un metilo, entonces este es el carbono 2, trazo el metilo, y en el carbono 3 tengo el etilo que tiene 2 carbonos, acá tendría un carbono y otro. Salvando un poco las rugosidades que ha quedado, esto sería lo que se conoce como estructura taquigráfica de este compuesto que se llama 2-metil 3-etil octano. Sigamos con la serie de los alquenos. En los alquenos, como lo que vimos, hay una doble ligadura. Entonces este compuesto ya no es un alcano porque acá aparece una doble ligadura. ¿Cuántos carbonos tiene? Si los contamos tiene 8, de ahí viene el nombre oct, que lo terminamos en eno porque es un alqueno. Y el doble enlace podría estar ubicado en diferentes posiciones. Acá, si este tomamos como carbono número 1, el doble enlace está entre el carbono 2 y el 3, es decir, está ubicado en el carbono 2. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar 2-octeno. Eno por la presencia del doble, 2 por la posición que está el doble y oct porque tiene 8. Fijémonos el compuesto siguiente, también tiene 8 carbonos y tiene doble ligadura, de ahí viene el nombre octeno, pero acá cambió el número 3. ¿Por qué? Porque el doble enlace, en lugar de estar en la posición 2, ahora está en la posición 3. Y veamos este que es muy parecido, sigue teniendo 8 y el doble enlace en el 3, de allí el nombre 3-octeno. Pero si este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la posición 6 hay un radical metilo y de ahí viene el nombre 6-metil 3-octeno. Esto lo podríamos dibujar taquigráficamente, tiene 8, entonces uno podría decir, bueno, acá tengo el número 1, vamos al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y al 8. Entre las posiciones 3 y 4, este es el 1, 2, 3 y 4, acá tengo una doble ligadura. Y después, en la posición 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tengo un grupo metilo. Entonces, esto sería la estructura taquigráfica de este compuesto.
Lo podríamos llamar 3-metil-5-octeno. Si contáramos desde acá, 1, 2, 3, 4, 5. Hubiéramos puesto como 1, pero el problema es que nos hubiera quedado la doble ligadura en posición 5 y no en posición 3. Entonces, numeramos siempre la cadena desde el extremo más cercano. Acá creo que me he equivocado, porque este es 1, 2, 3, 4. Puse la doble ligadura en el 4. Por lo tanto, tachemos este compuesto y escribámoslo de nuevo. Dijimos que tiene 8 carbonos. Vamos de nuevo. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la posición 1, 2 y 3 tenemos el doble enlace. Entonces 1, 2 y 3. Acá quedaría el doble enlace. Feo quedó el dibujo, pero no importa. Y en la posición 6 tenemos el metilo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tendríamos el metilo. Entonces este sería el compuesto realizado taquigráficamente. Vamos a la serie de los alquinos. Acá tenemos un compuesto de 8 carbonos que es de la serie de los alquinos porque tiene un triple enlace. Como el triple enlace está en posición 2, se va a llamar 2-oct porque tiene 8 y la terminación va a ser ino, que corresponde a los alquinos. Veamos el siguiente. Sigue teniendo 8, pero el doble enlace ahora está en el carbono 1, 2 y 3. Por lo tanto se va a llamar 3-octino. 3 por la posición donde está el triple enlace, ino porque tiene un triple enlace y oct porque tiene 8 carbonos. Veamos el siguiente. Otra vez tenemos un compuesto de 8 carbonos con un triple enlace en la posición 3. De ahí viene el nombre 3-octino, que es similar al que escribimos acá arriba. 3 porque estoy en la posición 3 con el triple enlace, oct por 8, ino por presencia del triple enlace. Pero acá tenemos, si este tomamos como carbono 1, porque es el más cercano al triple enlace, este sería el 2, 3, 4, 5 y 6. En la posición 6 tenemos un metil y de ahí el nombre 6-metil-3-octino. Si lo quisiéramos hacer taquigráficamente, ajustando el pulso, vamos allá. Acá tenemos el carbono número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. En la posición 3 tenemos el triple enlace, 1, 2 y 3. Acá tendríamos un triple enlace que quedaría ahí. Y en la posición 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos el metilo. Perdón. Hagamos un ejercicio de nomenclatura. Acá tenemos un compuesto. Lo primero que tenemos que ver es si es un alcano, un alqueno o un alquino. Como tiene acá un doble enlace, esto es un alqueno. ¿Cuántos carbonos tiene? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá uno podría confundirse pensando que tiene 8, pero en realidad este es el 7, 8, 9 y 10. Esto tiene 10 carbonos y no importa que estén en línea recta o doblados. 10 carbonos. En la posición 3 tiene una doble ligadura, por lo cual es un alqueno, terminará en eno. Como tiene 10 carbonos, esto lleva el prefijo deca, y como tiene doble enlace, será un deceno. Eno por el doble enlace, dec por 10. Después, en la posición 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, acá en la posición 5, tenemos un metilo. Y en la 6 y en la 7 tenemos otro metilo. Por lo tanto, tenemos 2 metilos. La nomenclatura, ¿cómo quedará? Acá hay un error, porque tenemos, al tener 2 metilos, el nombre es dimetil. Ahora, ¿en qué carbonos están? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces acá hay un error, esto sería 5, 7, porque son las posiciones en las que está, dimetil, 3, deceno, por la cantidad de carbonos que tiene. Pasemos ahora a los compuestos hidrocarburos cíclicos. Como vimos recién, por ejemplo, acá tenemos 6 carbonos unidos por simple enlace, esto se dice que es un hexano.
Pero lo que puede ocurrir es que este carbono pierda un hidrógeno y este también, por lo tanto a este le faltaría un electrón y a este también, y lo podrían compartir generando esta estructura. Que sigue siendo un hexano, pero como es cíclico, la nomenclatura es sencilla, se le antepone la palabra ciclohexano. Si tuviéramos un radical metilo unido a un carbono, que acá no tendría que tener este hidrógeno, el nombre sigue siendo igual, es un ciclohexano que tiene un grupo metilo en una determinada posición. Entonces el nombre es metil, por la presencia del radical, ciclohexano, por la estructura que tiene. Son compuestos cíclicos. Pasemos a ver los compuestos aromáticos. Acabamos de ver el ciclohexano, que es un compuesto de 6 carbonos con estructura cíclica. Si en esta estructura cíclica aparecen dobles enlaces ubicados de esta manera, que se llaman dobles enlaces conjugados, porque hay uno doble, uno simple, uno doble, uno simple, uno doble y uno simple, estos se llaman estructuras aromáticas, cuando hay dobles enlaces conjugados. Esta estructura en particular en la química biológica es muy común. Como es un ciclohexano, pero que tiene 3 dobles enlaces, se suele llamar ciclohexatrieno. Ciclo por su estructura cíclica, hexa porque tiene 3 carbonos y trieno porque tiene 3 dobles ligaduras. Bueno, esta estructura en particular la vamos a conocer como benceno o anillo aromático o anillo bencénico. Por simplicidad en la química biológica, cuando la dibujemos taquigráficamente, ¿no es cierto? Si la dibujáramos acá, tenemos 6 carbonos, entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá estaría dibujando la estructura cíclica con un doble enlace acá, un doble enlace acá y un doble enlace acá. Mejor dibujado es lo que nos quedó acá abajo. Dado que esta estructura se repite habitualmente, en lugar de dibujar los 3 dobles enlaces, se suele colocar un círculo en su interior y ya esta estructura sabremos que es un anillo aromático o un anillo bencénico. Hagamos un ejercicio para terminar esta clase enfrentando un compuesto. Esta estructura ya sabemos que es una estructura taquigráfica de un compuesto orgánico. Lo primero que tenemos que ver es cuántos carbonos tiene la cadena. Acá tenemos, si este es el carbono, no sabemos de qué lado va a ser el 1, pero primero contemos cuántos carbonos tiene. Esto tiene un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 carbonos. Tiene 12 carbonos. La doble ligadura está más cerca de la izquierda que la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Si contáramos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a tomar esto como carbono 1 y la doble ligadura la tenemos ubicada en el 1, 2, 3, 4 y 5. Luego lo que vemos es que este es el 6, en el 7, en el carbono 7 hay un metilo y en el carbono 1, 2, 3, 4 hay 2 carbonos más, o sea que en el 4 hay un etilo. Entonces, analicemos el nombre que tenemos acá. 12 carbonos. Dodecano sería, pero lo terminamos en dodeceno. ¿Por qué? Porque tiene una doble ligadura. Le anteponemos el número 5. ¿Por qué? Porque es un dodeceno, quiere decir 12 carbonos con doble ligadura en posición 5, que es la cadena principal. Luego, como dijimos, en posición 4 tenemos un etil y en posición 7 tenemos un metil. Por lo tanto, el nombre de este compuesto va a ser 7-metil, 4-etil, 5-dodeceno. Recordemos brevemente algunos principios de la escritura de hidrocarburos. Dentro de los alcanos tenemos cadenas carbonadas que van incrementando en el número de carbono. El primero de la serie, que tiene un solo carbono, se conoce como metano y todos los alcanos terminan en ano. Debemos recordar que es esta terminación, o la terminación eno e ino, la que se reemplazará en los compuestos que tengan grupos funcionales. Recordamos brevemente, si tenía 3 carbonos, lleva el nombre de propano, si tenía 4, butano, 5, pentano, y así sucesivamente, indicando el número de carbonos, hexano, heptano, octano. También aprendimos que, por ejemplo, para el metano, que es el hidrocarburo que estamos hablando de la serie de los alcanos, si sacamos un hidrógeno quedaría una valencia libre
y se reemplaza la terminación ano por il. Lo mismo pasa con el propano, que formaría el propil. Esto forma cadenas laterales que nos permita hacer compuestos ramificados. Cuando tenemos una cadena ramificada debemos elegir siempre el carbono número 1 para poder dar adecuadamente el nombre, de manera que la cadena carbonada sea lo más largo posible. En el caso de la elección del carbono 1, cuando haya grupos funcionales, tendremos algunas reglas extra que tener en cuenta. Comencemos con los alcoholes. Los alcoholes se caracterizan porque tiene el grupo funcional oxidrilo, que es este grupo que tenemos acá. Este grupo debe estar unido a un carbono que solo tenga unido carbonos o hidrógeno para que sea considerado alcohol. Por ejemplo, este oxidrilo está unido a este carbono y este carbono solo tiene unido hidrógeno y otros carbonos. Pero no es alcohol, por ejemplo, una molécula como esta, donde sí tenemos un oxidrilo que está unido a un carbono, pero este carbono tiene otro oxígeno. Esta es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta para considerar un alcohol. La nomenclatura se escribe con el nombre del alcano terminado en ol. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos un alcohol, porque tenemos oxidrilo unido a un carbono que solo tiene hidrógenos o carbono. Como la cadena carbonada tiene 3 carbonos y no tiene doble enlace, tiene simple, la cadena carbonada sería propano, sin embargo, como tiene el grupo oxidrilo, se llama propanol. Por supuesto, le anteponemos el número 1 para indicar la posición del alcohol, porque si estuviera en esta posición, como indica el ejemplo siguiente, también es un propanol, pero el oxidrilo del grupo está en el carbono número 2. Veamos este caso que es un poco más complejo. El carbono número 1 es este y tomaremos la cadena más larga. La cadena más larga es esta, que tiene 4 carbonos, por lo tanto el compuesto es un butano, pero como el oxidrilo está en el 1, como dice acá, el compuesto es 1-butanol. Pero en el carbono número 2 tenemos una ramificación que es un metilo, de allí el nombre 2-metil-1-butanol. En este caso un poco más complejo, tenemos 2 grupos oxidrilos. Por lo tanto acá, aunque la cadena principal, la cadena más larga fuera esta que tendría 4, estamos forzados a tomar esta cadena que tiene 3. Como tiene un oxidrilo en el 1 y otro en el 3, el compuesto es 1,3-propan, por tener 3 carbonos el compuesto, y diol, haciendo referencia a que hay 2 oxidrilos. A su vez, en el carbono número 2 tenemos una ramificación que es un etilo. De ahí el nombre 2-etil, porque está en el carbono 2, 1,3 porque en el 1 y en el 3 hay 2 oxidrilos, y propano porque la cadena quedó con 3. Pasemos a las aminas. Las aminas tienen el grupo funcional NH2 con una valencia, o los hidrógenos pueden estar reemplazados por otros grupos de tipo radical alquilo. El grupo amino debe estar unido a un carbono que solo tenga unidos carbonos o hidrógenos para que sea considerado una amina. Por ejemplo, acá tenemos, esto es un grupo amina, y está unido a un carbono que solo tiene carbonos o hidrógenos. Esto es amina. Pero este no es amina. ¿Por qué? Porque a pesar de que existe el grupo NH2, está unido a un carbono que tiene oxígenos. La nomenclatura se escribe con el nombre del alcano terminado en amina. Veamos este caso. Acá tenemos un hidrocarburo lineal del tipo alcano, que sería el propano, pero como tiene un grupo amino, ¿cómo se nombra? Vamos a tomar como carbono número 1, aquel donde está el grupo amino, entonces el nombre va a ser 1-propil-amina, es decir, que se toma el hidrocarburo como si fuera un radical y se termina en amina. Veamos este otro caso. En este otro caso tenemos el grupo amina, tomamos esto como carbono 1. Si tomamos esta cadena, tendríamos 3 carbonos, mientras que si tomamos esta cadena, tenemos 4. Por lo tanto, el nombre del hidrocarburo es 1-butil, porque tiene 4, amina, porque tiene el grupo amino. Pero en el carbono número 2, que es este, tenemos un metilo, de ahí el nombre 2-metil, por el carbono donde está el grupo metilo, 1-butilamina.
Acá tenemos una amina disustituida. Este es el grupo amino y tiene un metilo y otro metilo. Por lo tanto, el nombre es dimetilamina. Acá, como vimos, esta es la dimetilamina que vimos en la página anterior. Podríamos tener en el grupo amina los 3 hidrógenos reemplazados por ejemplo, grupos metilo y el nombre sería trimetilamina. Por supuesto que podríamos tener grupos radicales alquilo de diferente cadena, por ejemplo, un metilo, un etilo y un propilo, o el que ustedes deseen. Veamos un poco un comportamiento importante de los grupos amino que condicionará las moléculas dentro de la química biológica. En general, las aminas que hemos estado viendo tienen hidrógenos, cuya configuración electrónica ya conocemos, tiene un solo electrón en su último nivel. El carbono, número atómico 6, tiene 6 electrones en total y solo 4 electrones en su último nivel, que representamos en color naranja. Y el nitrógeno, que tiene número atómico 7 y tiene 7 electrones en su último nivel. Perdón, 5 electrones en su último nivel, que es lo que estamos viendo acá en color celeste. Analicemos la metilamina. La metilamina tiene un grupo metilo unido a un grupo amina. Si unimos estos por compartición de electrones, porque por las electronegatividades no los pueden ceder sino compartir, obtendríamos esta molécula. El carbono, con sus 4 electrones naranja, compartirá uno con los electrones amarillos de cada hidrógeno, completando 2 electrones para cada hidrógeno, y al compartir uno con el nitrógeno completa su octeto. El nitrógeno, que tenía 5 electrones en color celeste, ya compartió uno con el carbono y compartirá uno más con cada hidrógeno. De esta manera cumplirá su octeto, quedándonos la fórmula carbono, hidrógeno 3, nitrógeno, hidrógeno 2, que vemos acá arriba. Una cosa importante de esta estructura electrónica y que condiciona el comportamiento de las moléculas es este par de electrones no compartidos. Se llaman pares de electrones compartidos aquellos que forman un enlace covalente, y no compartidos aquellos pares de electrones que se encuentran sobre un átomo pero no están participando de un enlace. Estos electrones normalmente permiten que una molécula en particular se comporte como base. ¿Qué quiere decir esto? Que como los electrones son negativos y no están unidos a nada, se puede unir a ellos, en general, una molécula como el protón, que sería un átomo de hidrógeno que ha perdido su electrón y no tiene ningún electrón. Fijémonos que el átomo de hidrógeno tiene un electrón. Si perdiera este, quedaría sin ninguno, y entonces le vendría muy bien recibir 2 electrones para completar su octeto. Este comportamiento de una molécula cuando puede ceder un par de electrones para formar un enlace se dice que es una base. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la dimetilamina, ya sabemos que el nitrógeno tiene un par electrónico libre y por lo tanto dice que podrá unir un protón. Cuando se une un protón, toda la molécula quedará con carga positiva. Si la molécula original se llamaba dimetilamina, esta se llamará dimetilamonio y será un catión. En realidad sabemos que un catión no puede existir solo y tiene que existir acompañado por un anión. Entonces, por ejemplo, supongamos que el anión que lo acompaña es cloruro, y esto dijimos que se llamaba dimetilamonio, el nombre del compuesto será cloruro de dimetilamonio. Podemos tener casos en los cuales se reemplace otro grupo y ya no sea un hidrógeno el que lo reemplazó. Igualmente el nitrógeno seguirá teniendo carga positiva y, por ejemplo, tendremos el cloruro de tetrametilamonio. Estos en las ciencias biomédicas es bastante común de que aparezca y se llaman sales de amonio cuaternario, aquellos nitrógenos que tienen 4 grupos carbonados unidos a su alrededor. Acá tenemos el comportamiento, otra vez tenemos, por ejemplo, un grupo, en este caso es un amoníaco que puede ganar un hidrógeno y formar el amonio, o una etilamina que puede ganar un protón y generar el etilamonio. Acá se nos van a presentar 2 formas, una que no tiene carga y otra que sí lo tiene. Entonces a esta se llama forma ionizada y a esta forma no ionizada. A su vez, como esta no tiene el hidrógeno unido y esta sí lo tiene, a esta se llama forma no disociada porque tiene el protón unido, y a esta se llama forma disociada.
Por otra parte, como esta, al tener un par electrónico, puede captar un protón, se dice que es la forma básica y esta es la forma ácida. Por lo tanto, en las aminas, cuando tenemos carga positiva, estamos en presencia de la forma no disociada, ácida o ionizada. Y cuando no lo tenemos, estamos en presencia de la forma disociada, básica o no ionizada. Esto es un equilibrio químico que estudiaremos en el próximo módulo y que esté en una forma o en la otra dependerá de la relación entre dos variables que son el pH y el pKa. Pasemos a los aldehídos. Los aldehídos son compuestos que tienen el grupo carbonilo en un carbono primario. El carbonilo es un carbono unido a un oxígeno por doble enlace. Este grupo carbonilo debe estar en un carbono primario que solo tenga unidos carbonos o hidrógenos para que sea considerado un aldehído. Por ejemplo, acá tenemos un grupo carbonilo que está unido a otro carbono que solo tiene hidrógenos o carbonos. Y este solo tiene hidrógeno. En cambio acá tenemos un grupo carbonilo que tiene unido un grupo amino, en este caso no es aldehído y en el caso anterior sí lo era. La nomenclatura se escribe con el nombre del alcano terminado en al. Veamos algún ejemplo. Acá tenemos un hidrocarburo de 3 carbonos que corresponde al propano, pero como tiene un grupo aldehído, se llama propanal. Veamos un caso un poco más complejo. Acá tenemos un grupo aldehído porque tiene el carbonilo y solo tiene carbonos e hidrógenos unidos. Tomamos la cadena principal, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De acá viene el nombre hexa, terminado en al, hexanal. Pero en el carbono número 2 tenemos un radical etilo, es decir, una cadena que tiene 2 carbonos. Veamos las cetonas. Las cetonas también tienen un grupo carbonilo y por ello se clasifican dentro de los compuestos carbonílicos, pero este carbonilo se encuentra en un carbono secundario. La nomenclatura se escribe con el nombre del alcano terminado en ona. Tenemos también las mismas restricciones. Acá tenemos un grupo carbonilo que se halla en un carbono secundario y que solo estos tienen carbonos e hidrógenos unidos. Por lo tanto, esto es un cetona. Sin embargo, el que vamos a ver ahora no es cetona. Acá tenemos un grupo carbonilo que tiene oxígeno y aunque pareciera estar en un carbono primario, no lo está porque este tiene oxígeno. Por lo tanto, son bastante fáciles de distinguir las cetonas. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un hidrocarburo que tiene 3 carbonos, es propano, terminado en ona, propanona. Veamos este caso en el cual acá tenemos el grupo cetona que tiene que quedar dentro de la cadena principal. Tenemos dos posibilidades, podemos elegir esta cadena que tiene 6 carbonos o podemos elegir esta cadena que tiene 8 carbonos. Elegiremos por supuesto esta cadena. ¿Desde dónde numeraremos? Desde acá o desde acá, de manera que el cetona quede más cerca. Si lo numero de acá queda en posición 3, si lo numero desde acá queda en posición 6. Por lo tanto el compuesto va a ser 3 por la posición del grupo cetona, octa por tener 8 carbonos y terminado en ona. Pero a su vez en el carbono 1, 2, 3 y 4 tenemos una cadena de 2 carbonos que es un etil. Entonces va a ser 4 etil, 3 octanona. Pasemos a los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos tienen el grupo carboxilo, que es un carbono con 2 oxígenos y un hidrógeno. Este grupo siempre va a estar en un carbono primario y la nomenclatura se escribe con el nombre del alcano, anteponiéndole la palabra ácido y la terminación oico. Acá tenemos un ejemplo, donde el carboxilo lo hemos escrito de una manera desarrollada, o sea que puede aparecer de esta manera o de esta manera. Hay algunas formas menos comunes que también pueden aparecer, por ejemplo, lo podemos escribir así. De esta manera, identificando los 2 hidrógenos. Muy bien. Entonces, este compuesto sabemos que es un ácido carboxílico. ¿Cuántos carbonos tiene? Este va a ser el carbono número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ahí viene octa. Terminamos en oico y le anteponemos la palabra ácido porque es un ácido carboxílico. Veamos este ejemplo. Similar.
Este es el carbono número 1, donde está el grupo carboxilo. Acá tenemos una cadena que viene hasta acá y otra cadena que viene hasta acá. Obviamente tomaremos como cadena principal esta cadena que es la más larga, siendo el carbono número 1 esto. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De ahí viene nonanoico, terminación oico por ser un ácido y anteponiendo la palabra ácido. Luego en el carbono número 7 tenemos un metil, de ahí viene el nombre 7-metil nonanoico. Si quisiéramos hacer esta cadena en forma desarrollada, en forma taquigráfica, tendríamos que escribir primero el carboxilo, que lo vamos a escribir de esta manera. Recordemos que el carboxilo es el carbono número 1. Luego tendríamos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tendríamos el grupo metilo. Y esto que nos quedó representado acá con un poco de desprolijidad no es otra cosa que la fórmula taquigráfica de este compuesto. Los ácidos carboxílicos, como el nombre lo dice, son ácidos, son moléculas que pueden ceder hidrógeno, y el hidrógeno que pueden ceder es el hidrógeno que se encuentra unido al grupo oxidrilo del grupo carboxilo. Note que el carboxilo es un carbonilo y un oxidrilo, grupos que ya vimos pero que en conjunto se llaman carboxilo. Cuando el oxidrilo pertenece a un carboxilo, este hidrógeno se puede perder generando una estructura donde queda con carga negativa. La pérdida del hidrógeno y la ganancia van a depender de la relación entre el pH y el pK, temas que veremos más adelante. Bueno, este compuesto es el ácido octanoico. ¿Por qué? Porque tiene un grupo carboxilo y tiene, como vemos, 8 carbonos. Si pierde el hidrógeno, quedará con carga negativa. Al quedar con carga negativa, forzosamente tiene que ir unido a un sodio. Si este compuesto se llamaba ácido octanoico, esto será una sal. Y el nombre será octanoato. Cambiamos la terminación ico por ato, cosa que ya hemos visto a la hora de escritura de sales, y de sodio porque está acompañado por el sodio. Esto se conoce como sal de ácido carboxílico. A su vez, otro término que podemos acopiar en este momento es el siguiente. Este es el grupo carboxilo. Cuando tengamos un grupo carboxilo que ha perdido su hidrógeno, es decir, se ha ionizado, se ha disociado y ha adquirido carga negativa, el grupo puede llamarse en algunos casos con el nombre de carboxilato. Por supuesto que podemos usar carboxilo para los dos, pero lo correcto es carboxilo para cuando no está disociado y carboxilato cuando sí lo está. Bueno, veamos un ejemplo. Vamos a tratar de escribir este nombre, el nombre de este compuesto. Evidentemente es un ácido carboxílico porque tiene el grupo carboxilo en este lugar. Entonces, elijamos primero la cadena principal. Acá tenemos, este sería el carbono número 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Es decir, que esto es un ácido octanoico. Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. Si hubiéramos tomado para acá, tendría uno menos. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, la cadena principal es con 8. Ahora, en el carbono, este es el 1. En el 2 tenemos un grupo metilo. Este es el 3, el 4, el 5. Tenemos otro grupo, etilo. Que tiene 2 carbonos, 1 y 2. Entonces, en el carbono 2, 3, 4 y en el 5 tenemos 2 grupos etilos. Por lo tanto, a este nombre le podríamos poner ácido 2,5 dietil octanoico, y este sería el nombre que corresponde a nuestro compuesto. Veamos si es cierto, ácido 2,5 dietil octanoico, que es lo que hemos hecho.